Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, chicas? Comenzamos o intentamos comenzar un nuevo encuentro para seguir charlando de Penélope. Bien, los otros días en la clase que terminó con una lecturita de una dramaturga española llamada Itziar Pascual, ¿no es cierto? Yo interrumpí la lectura, digamos así, de un texto de Antonio Gala, ¿se acuerdan? Bien, ese texto de Antonio Gala que se llama ¿Por qué corres, Ulises? Y que realmente tiene un título muy, eh, digamos, provocador, realmente, porque ¿por qué diablos corres, Ulises? A ver, ¿atrás de qué? ¿Qué es lo que estás buscando realmente? Y decíamos que en ese texto, Gala, si bien eh, lo había colocado a Ulises como digamos, el centro, como el protagónico, y que en realidad lo es, pero de todas maneras había también hecho mucho hincapié en la figura de Penélope. ¿Por qué? Eh, ya lo hemos hablado, pero de todas maneras a mí me gustaría comentarles lo siguiente. En todos estos textos, no solamente en los textos míticos, sino en todo texto de ficción realmente que se precie de tal, nosotros como lectores tenemos derecho y deber, ¿verdad?, de leer no solamente lo que se nos presenta literal, sino también de tratar de buscar en lo que se llaman como espacios vacíos, ¿verdad?, que nos permiten ir metiéndonos en los entretelones, digamos así. Pero en el mito esto es abiertamente así por lo siguiente. Acuérdense que el mito es una narración que nos está dando principios y causas, evidentemente, pero desde la perspectiva del hombre que en un tiempo y una historia, ¿verdad?, entendió esos principios y esas causas. Y que en el narrar, evidentemente, hizo hincapié en ciertos y determinados mitemas que le interesaban en ese momento, pero en el ensamblado de los mitemas van quedando como intersticios, ¿verdad? Que, porque en ese momento no los necesitaba o no le interesaban o no querían que aparecieran, de todas maneras quedaban ahí como para que uno se metiera y leyera ciertas otras cosas. Repito entonces que la Penélope que nosotros leemos en la Odisea, gentil, educada, reina, madre, esposa, dueña, con una prestancia y una forma de desempeñarse como lo cuenta Homero, ¿no es cierto? También tiene otros detalles con los cuales nosotros podemos completar su personalidad, obviamente. Y Homero no nos cuenta mucho, no nos dice mucho, porque no era esa la finalidad de esa obra, todo lo que los personajes, y en este caso en concreto Penélope, pensó cuando se enteró que Ulises se tenía que ir. Reina de Ítaca, por ser esposa del rey Ulises, un lugar con un enclave muy importante en relación al resto de los reinos del continente, etc. Y rico, rico en pastoreo, en ganado, etc.,
con, con unos reyes anteriores, los padres de Ulises, ¿no es cierto?, que habían gobernado muy bien hasta lograr que ese lugar fuera realmente importante. Y de pronto se casa con este hombre y tiene un hijo, y en esa especie de idilio en el cual supuestamente vivían esa luna de miel de, de tan poco tiempo, ¿verdad? Aparece Agamemnón. Bueno, aparece Agamemnón en la figura de los emisarios de él, ¿no? Que lo manda Néstor y manda a otros héroes a decirle que se tenía que ir y que se tenía que ir dejando absolutamente todo en pos de una guerra que iban a emprender y que los motivos eran los que conocemos tradicionalmente, muy, muy románticos y muy líricos, ¿verdad? Que era esto de que Paris había robado a Helena, a Menelao, etcétera, etcétera. ¿Y qué pensó? ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Qué sintió esa mujer en ese momento? Bien, eso por un lado. Él se va. Y después nosotros no sabemos nada, obviamente, hasta que él vuelve. Y él vuelve 20 años después. Es decir, 10 años para la guerra de Troya y 10 años en el deambular. ¿Qué pasaron por la cabeza de esa mujer? ¿Y qué es lo que hizo esa mujer durante todo este tiempo? Pero, ¿cómo fue transitando todo eso? ¿Verdad? Desde el punto de vista de lo intelectual, desde el punto de vista de lo afectivo. Sí, nosotros sabemos los hechos puntuales, ¿verdad? Es decir, ella se dedicó a gobernar y a reinar y a criar a su hijo Telémaco. ¿Por qué? Porque tenía que ser el futuro rey, evidentemente. Y por lo que sabemos se dedicó a esperar el regreso. Esperar el regreso. Bien. En un determinado momento aparecen esto de los pretendientes y ella tiene que decidir qué hace entre aceptar un pretendiente para que Ítaca tuviera un nuevo rey o rechazar a los pretendientes hasta tanto, ¿verdad?, se supiera algo de Ulises y Ulises volviera. ¿O no? Bien, ¿qué pasó entonces por la mente? ¿Cuál fue la idea que ella tuvo? La idea que ella tuvo para una mujer de ese momento era hacer uso de un instrumento fundamental que es el telar. Y entonces ella teje el sudario de su suegro, que vive ahora en el campo porque su suegra ha muerto, y Laertes ha decidido vivir aislado de todo este problema. Y fíjense que lo que se dice es que la madre de Ulises muere como de tristeza y soledad, no soledad en cuanto a que no tiene personas, sino soledad del poderío de Ulises, de lo que significó Ulises como persona para todos ellos. Y Laertes decide hacerse a un lado. Muy bien. Por lo tanto, sabemos algo de lo que sintió la madre de Ulises, ¿verdad?, en este morir. Bien. También sabemos lo que sintió Laertes. Pero de Penélope solo sabemos los actos, las acciones. Muy bien, ella entonces utiliza el telar y el telar se convierte en el símbolo de la espera. Ella teje durante el día, desteje durante la noche y así va pasando el tiempo. Hasta que la apremian, obviamente, y en ese momento coincide con la llegada de Ulises, evidentemente. Bien. ¿Qué siente y qué piensa cuando ve a este extranjero que dice que estuvo con Ulises un tiempo antes? Y que ella dice percibir como un algo extraño frente a ese extranjero. Pero después, ¿qué va sintiendo a medida que este extranjero va como ingresando en su entorno, en su contexto, desde
primero como mendigo, después como el que tensa el arco, después como el que mata, etcétera. ¿Qué va sintiendo cuando los otros le van diciendo que ese sujeto que está ahí es su marido? Es ese marido que se fue y que ahora tiene este aspecto, de todas maneras, porque acuérdense que Atenea lo envejece, acuérdense también que entre la diosa, y eso lo leímos los otros días, y Ulises, aun cuando no se lo digan mutuamente, existe la pequeñísima duda de que en una de esas Penélope no es aquella Penélope, o no es la Penélope que él sueña o que espera encontrar. Bien, entonces, claro, todas estas personas, la nodriza, Mentor, el hecho de que haya muerto el perro, el boyero, su propio hijo Telémaco, le van diciendo que este sujeto es el marido. ¿Cómo ella puede sentir y no sentir? ¿Quiere sentir? ¿Quiere aceptar o no quiere? Todas estas elucubraciones, ¿verdad? No nos la dicen. Son esos intersticios que nosotros, en los cuales nosotros nos podemos ir metiendo. ¿Qué pasa después cuando realmente se da cuenta de que es él? Y se da cuenta de que es él, este sujeto. Muy bien, la Odisea lo resuelve realmente bien, como correspondía a esa novela, evidentemente. Pero, con el correr del tiempo, nosotros que los vamos leyendo a posteriori, tenemos interés en pensar qué es lo que sucedió todo este tiempo y qué es lo que pensó ella todo este tiempo. Es por eso que cuando yo me encontré con este texto que se llama Las voces de Penélope, escrito por una autora, dramaturga, profesora de historia, pero además dramaturga, una estupenda mujer dedicada a la teoría y a la práctica del teatro, del texto dramático, española, nació en Madrid, en este momento 50 años más o menos de tener, una cosa así, y me pareció realmente interesante y me puse a leerlo puntillosamente, porque ella lo que hace es hilvanar todo el pensamiento que ella supone de Penélope desde el día que se entera que él se tiene que ir. Y todo lo que va pensando durante todo ese tiempo que él no está. Bien, pero la trae a Penélope, digamos, a esta historia nuestra de mujeres a las cuales nos pasa, no todas obviamente, pero este tipo de circunstancias. Y entonces escribe esta obra que se llama Las voces de Penélope. Es como un gran monólogo interrumpido como por pequeños monólogos menores o diálogos, ¿verdad? En los que ella va hablando siempre, pero va hablando consigo misma, va hablando con el telar, va hablando con una amiga que le cuenta un caso semejante, va hablando con esa mujer que es ella mientras espera, pero desde fuera de esa mujer que es ella que espera. Es muy interesante la obra y entonces, como los otros días leí la primera parte, nada más, entonces dije, mira, vamos a completar este texto porque este texto lo puedo ahora leer durante esta clase completito, completo, no se lo voy a leer completo, les voy a ir leyendo nada más que las partes que me parecen que van haciendo el pensamiento de Penélope que a nosotros nos interesa,
porque después podemos ver, para completar otros aspectos, la Penélope de Antonio Gala, pero en este texto ella es la protagonista, ¿verdad? Bien, yo voy a ir leyendo, acuérdense que lo tengo en un... no lo tengo en libro, no lo tengo impreso, lo tengo simplemente como si fuera un libreto, ¿verdad? Que nos mandó Itziar hace unos cuantos años. Y entonces voy a ir interrumpiendo para ir dejando de lado las hojas. En este momento interrumpo y después les digo, muy bien, acá comienzo de nuevo. Ustedes no lo van a notar porque va todo seguidito, pero de todas maneras es así el sistema. Los otros días les leí la primera parte y en donde ella nos dice qué es lo que sintió cuando se enteró. Y Itziar le coloca como ambientación sonido de olas que se baten contra la costa y un enorme telar color azul, porque ella dice que el color azul es el color de la espera, evidentemente. Y entonces Penélope está ante el telar y dice, la mañana se ha levantado en olor a nardos y fresia, con aire de resurrección. He sabido entonces que te marchabas. Lo sabía antes, pero no había querido reconocerlo. Hay algo de desamor en la partida, al menos para quien se queda, para el que ve la espalda del que se va y no el rostro. Tus ojos se entristecieron al pensar en la calina, en la quietud de Ítaca y su espesa arboleda. Y fíjense qué interesante lo que dice ahora. Yo fui un ancla frágil para tu marcha. Es decir, sí, yo era tu ancla aquí, era tu esposa, era la madre de tu hijo, etc. Pero eso fue como frágil. Y la excusa para irte llegó con Agamemnón, el atrida soberano. Y entonces, obviamente, ella comienza en ese momento, en la obra, por supuesto, ¿no es cierto?, a tejer y le dice, yo quedo al cargo de lo que aquí dejas. Tu palacio, tus reses, nuestro hijo y yo misma. Vete ya para volver antes, para que las lunas de soledad pasen más deprisa, aunque el dolor comience antes. Y entonces ella va haciendo pausas en el pensamiento, ¿no es cierto? Y de pronto dice, hasta que nos volvamos a ver. He imaginado 1000 formas para una palabra perversa de 2 sílabas, la palabra adiós, hasta que nos volvamos a ver. Había supuesto 1513 formas de despedida. La real fue la 1514. Pero él se fue. A veces su sombra me acompaña cuando bailo. Su respiración, aquí entre el cuello y la mejilla, se interpone con cualquiera que me saque a bailar. A veces me gustaría no pensar, observar lo que me rodea, el jardín de arena, la acera, el contenedor de vidrio, la farola, el rótulo de la pescadería y nada más. Dejar pasar la tarde como un viajero abrigado en el retraso del tren. Sería estupendo ser así, ligero, volátil, efímero, la sombra de lo que fuimos, el presagio de lo que deseamos. Pero no lo somos, estamos entregados al frío de los tiempos, que el pensamiento se empape en calma. Y sigue, no es tan fácil olvidarte. Días, semanas,
quincenas, meses, fragmentos de una eternidad que se posa sobre mi piel, sobre mi rostro, ojeras que me regaló la noche, el brillo en los ojos del sueño helado, los labios partidos de no besar, o de hacerlo para conjurar tu recuerdo. No sé, me alivia saber que fui capaz de vivir una noche más sin ti. Me enseñaste a amar, a reír, a volar, pero se te olvidó enseñarme a olvidar. Claro, porque nosotros creemos que ella probablemente, por lo que vamos leyendo cuando leemos la tapa de toda la Odisea, ¿no es cierto? Es que ella hizo esfuerzo por no olvidarlo, sino esfuerzo por acordarse de él. Y en realidad, probablemente lo que ella quería era olvidar para tener un poco de tranquilidad, por lo menos de olvidarse de ese que fue en su momento. Y entonces por eso le dice eso, pero se te olvidó enseñarme a olvidar. Y la opresión va entrando en mi casa con la cordialidad de una vieja conocida. Y meditando dice, pero pierdo tu imagen y aborrezco la vida. No estás. Y tu ausencia me pega, me insulta, me escupe, me miente, me ahoga, me mata. Me agrede tu sombra. Nunca te dije márchate, pero necesito alejarte para seguir viviendo y abrazo tu imagen para aplacar la derrota. Y se deja estar un tiempo y mientras va escuchando las olas, que son en realidad el sonido que la hace acordar de él, evidentemente, dice lo siguiente, dejadme dormir, solo quiero dormir en este tálamo de flores muertas. Me cubriré con una túnica de pétalos hasta el último día. Suena Alfonsina, ¿verdad? Suena Alfonsina. No tengo razones para comer. No tengo razones para respirar. No tengo razones para vivir. Decidle a mi hijo que estoy dormida y que la luz del día cubre con sopor todos mis deseos. No lo entenderías, nodriza. Me pesan los brazos y las manos. Levantarme es como hacer flotar con mis dedos el peso de este palacio. Lo fácil y lo difícil son ideas confusas. Me es difícil lavarme la cara, recoger mis cabellos. Vestirme, aunque me ayudes, es tarea de cíclopes. Si yo pudiera dejar caer mi sangre, fundiéndose con los pétalos marchitos, y dejarme ir. Un minutito que voy buscando. Simplemente dejarme, como se dejan las hojas cuando el viento las atrapa y las aleja del árbol al que pertenecieron. A veces les pido a los dioses la dulce espera, la dulce muerte. Y cuando abro los ojos y me descubro viva, les pido que vuelvan a intentarlo. Os doy mi letargo y la pesadez de mi cuerpo. No tengo voluntad para regirlo. Pero sé que es inútil. Los dioses aprecian mi desesperación más que mi muerte. Sé que me van a dar muchas mañanas como esta. Sí, nodriza. Pero más tarde, mañana, tal vez, o quién sabe. Hasta ahí, ella está realmente sintiendo el desasosiego de la soledad, el desasosiego de no vuelve, pero bueno, pero quizás en una de esas vuelva. Y de pronto se pregunta, ¿y todo esto por qué?
Todo esto que ella va sintiendo, ¿verdad? Y le dice la nodriza, con la cual también habla de vez en cuando, no me mires así, nodriza. Respeté más la libertad de Ulises que mi dolor. Y puede que un día me lo reproche mi pueblo, mi hijo, el mundo. Madre, padre, reina, amiga, gobernante. Todos los papeles para una única actriz. Todo menos uno. Víctima, no. Claro, evidentemente, ella no quiere entrar en depresión. No quiere entrar en depresión y dejarse estar, pero claro, de todas maneras, vieron el monologuito anterior, era un monólogo bien depresivo, evidentemente. Pero de pronto tiene momentos en los cuales dice, no, bueno, yo soy todo eso. A ver, ¿cómo, cómo lo rescatamos a eso? Por eso, yo soy una sola y puedo ser todos esos papeles que me asignaron. Pero víctima no. Manda a limpiarlo todo, nodriza. Quiero que Ítaca huela a incienso. Pasa el tiempo y nosotros sabemos que en un determinado momento aparece este extranjero, ¿verdad? Que viene como un poco mendigo, un poco extraño, y entonces ella se acuerda de lo que estuvo hablando con el extranjero. Y dice lo siguiente: sed bienvenido, extranjero. Ítaca es la patria de los ausentes, pero aún no ha olvidado el viejo ritual de la hospitalidad. Hay, por fortuna, aposentos que no han morado nadie. Y entonces lo invita al extranjero, ¿verdad?, a que se quede. No sabe si decirle que se quede definitivamente o no, porque ella dice, yo no soy de las mujeres que agarran a un hombre y lo detienen. Lo estoy leyendo así, un poco como entrecortado, porque es que quiero que como que me entiendan que esto no es el texto original de la Odisea, sino la lectura del probable, posible pensamiento de Penélope atrás de ese relato mítico realista, ¿verdad? Entonces, bueno, voy leyendo así un poco entrecortado esto que realmente es una poesía exquisita lo que escribe Ettier. Entonces, cuando lo ve, ella se acuerda de cuando aparece el extranjero y le dice eso que comencé a leer acá y que interrumpí: sed bienvenido, extranjero. Ítaca es la patria de los ausentes, pero aún no ha olvidado el viejo ritual de la hospitalidad. Hay, por fortuna, aposentos que no han morado todavía mis pretendientes. Claro, porque los pretendientes han ido ocupando absolutamente todo en el palacio. Haré preparar uno de ellos para que su estancia sea grata. Y le dice, notará que a este palacio le faltan los pasos de un hombre. Mi hijo Telémaco creció deprisa para reparar la ausencia del padre. Él aceleró su tiempo y yo detuve el mío, pero ninguno logramos hacerlo bien. Y entonces lo mira el extranjero, ¿verdad? Le ve la ropa, le ve el aspecto y dice, sus ropas me hablan de la travesía. Un largo viaje del día hacia la noche. No se apresure en partir, extranjero. Estoy segura de que sus ojos han rastreado la vida de ciudades de púrpura y niebla. Nunca viajé fuera de esta patria ajada y recibiré gustosas sus palabras. Puede, además, que en su camino haya tenido nuevas del padre de mi hijo y jerarca de esta tierra.
Tenía los talones de aire y el corazón de fuego. Se llamaba Ulises. Alguien al que vagamente usted me recuerda extranjero. Pero no hablemos de ello. Son historias viejas como este mar antiguo. No les retengo. No es algo que yo sepa hacer. He mandado degollar uno de nuestros carneros en vuestro honor. Os veré más tarde. Después sabréis disculparme. Me retiro pronto a mi aposento. Me agota la labor de hacer crecer el telar durante el día. Y mis pretendientes exigen verlo concluido. Entonces contraeré matrimonio con uno de ellos. Id pues. Cuando el extranjero sale, ella piensa, obviamente, calla tu sospecha, corazón, calla. A continuación, Itziar Pascual nos presenta un diálogo de ella con el telar. Imagínense que el telar se ha convertido para ella en su amigo de todos los días, obviamente. Y entonces el telar azul le dice a Penélope: hola, buenas noches. Los laberintos de mi cuerpo hablan de tu distancia y de mi resistencia. Buenas noches. Compuse estos versos en vuestro honor. Espero que sean de tu agrado, señora. Y Penélope dice: gracias, lo son. Es el sonido del telar mientras ella va trabajando, ¿no? Y sigue mirando hacia cualquier lado, y entonces el telar le dice: señoría, ¿qué os inquieta? Y ella le dice: un extranjero. No es un forastero cualquiera. Vino a palacio. Vestía ropas humildes, pobrísimas. Y sin embargo, había algo en él de señorial. Hubiera jurado que era... Se fue. ¿Crees que estoy loca? No grité al tener mi hijo. Los dolores del parto me encontraron con la sonrisa triste de un soñador, la misma que tienen los locos. Y el telar le dice: no habéis perdido el juicio, lo habéis entregado a una causa. Y Penélope dice: nadie me preguntó si quería defenderla. Soy la primera disidente. Eros me condenó a la soledad con su mirada de ojos almendrados. Una rebelde obligada a cumplir el protocolo. Y el telar le dice: bueno, aún estamos a tiempo. Penélope: no volverá. No lo hará nunca. Piensa y dice: creo que ya lo hizo. Y huyó. Nos condenaron a entendernos, telar, a ser cómplices del mismo destino, a esperar. Y el telar le dice: Atenea podrá variar mi forma en la de varón. Nada es imposible si lo acompaña vuestro deseo. Y Penélope dice: sabes que te aprecio. Y el telar le dice: la piedad no es amor, y sabe a desdén cuando se espera más. Yo he sido fiel silencio para vuestro dolor, para vuestra desesperación, incluso para vuestro olvido. Debe existir un día después de la noche. ¿Ves, señora? Alguien espera siempre al que, esperando, se siente abatido y solo. El mundo es una muralla de seres expectantes que miran a las estrellas y piden deseos secretos. Vos esperáis y yo os espero a vos. Qué densidad de tiempos que se contradicen. Penélope le dice: nuestro umbral es el del conocimiento, no el de la pasión. Y el telar le dice: esta es mi condena, señora, y cada noche os invitaré a romper con esa parte cruel del destino.
Y Penélope dice, puede que sí, puede. En otra vida, en otro tiempo, en otro mundo. Las parcas hilarán de otro modo nuestras vidas. Vamos, hay mucho que destejer. Bien, ella sigue meditando, pensando, sintiendo, viviendo, y en su pensamiento nos dice, llegó. Y como no podía ser menos, con el cansancio de los retrasos y la queja de las imperfecciones, se duerme tan mal en los aviones. Todo tenía que ver con él. Su piel sudada, su dolor de cabeza, su maleta rota, sus horas de sueño perdidas. Todo era suyo. Y para mal. Hay que embromarse. Conquistar el mundo para despreciarlo. Entonces, me vi encerrada y pequeña en la foto de su mesita de luz. Mucho tiempo atrás, me había enamorado de él. No de sus ojos, ni de la piel que le brillaba, ni de aquellas piernas de atleta con las que podía volar, ¿no? Me había enamorado de su luz, de ese brillo generoso que lo tocaba todo. El mundo era un lugar para respirarlo con plenitud, y yo, horrorizada, aterrorizada por no ser, o ser tan poco, creí que él era la totalidad. A ver, vayamos pensando en cuántas veces pensamos eso, algunas de nosotras, ¿verdad? Y entonces dice, allí, ante aquellas puertas que se abrían y cerraban, dejando salir a unos pocos, lo vi a él, opaco, traslúcido, umbrío, como un maletín de documentos sin nombre, como la sombra de aquella luz. Y le dejé ir acompañado por sus quejas. Puede que alguien le esperara, dispuesto a abrazar aquel caudal de reproches, como la luz que yo había conocido unos años antes. Podía haberle hablado, explicarle. Ya no soy la ingenua que puebla tu mesita de luz. Preferí dejarlo ir entre sus quejas. Hasta ahí, el pensamiento de ella, ¿verdad? Todo entrecortado. De pronto, y corta ahí la historia, y nos traslada a muchos años después, cuando ella dice, muchos años después, mi verdadera historia. Y entonces a lo lejos se siente el sonido de gaviotas que se alejan, espuma de mar, y ella está sentada y habla pausadamente como acunada por el tiempo. Y dice lo siguiente, la historia oficial no me representa, porque está tallada por los vencedores. La mía la escribió en piedra mi marido Ulises. Fue una vida para la gloria y la conquista, el triunfo sobre la guerra y la muerte. Mi conquista fue mucho más discreta, la del diminuto espacio del ser y el estar. Aprendí a esperar, pero no como ellos creen. La espera es una forma de resistencia, es un acto silencioso de reafirmación en lo que somos, en lo que sentimos, en lo que esperamos. El tiempo no es un enemigo, es un compañero de viaje. Al principio, es verdad, esperaba por él. Esperaba la sorpresa de su barco en el horizonte. Esperaba para compartir la educación de nuestro hijo. Esperaba para deshacer algo que no eran batallas en islas de sueños, naufragios y tempestades. Ella venía hablando de que el tiempo no es un enemigo, de que es un compañero de viaje, ¿verdad? Y
que al principio esperaba por él, esperaba la sorpresa de su barco en el horizonte, como lo que acabo de ver, ¿verdad? Esperaba las cosas normales con las que tenía que compartir con él, como dice, esperaba para compartir la educación de nuestro hijo, esperaba para rehacer algo que no eran batallas en islas de sueños, naufragios y tempestades. Pero después va recapacitando y ¿qué es lo que en realidad la hace acercarse al telar? El tiempo me hizo menos dependiente. Asumí que aquel hijo era solo mi hijo, que la historia de nuestro tálamo estaba perdida y obviada, que solo volvería cuando se sintiera satisfecho de sí mismo, aunque ello le llevara buena parte de mi historia cotidiana, lo mejor de mi juventud y de mi fe en la vida. Las noches fueron abismos. Me imaginaba seres hermosos, fascinadoras reinas que lo cautivaban con inteligencia y seducción. Y las hubo. Para cuando lo supe, el dolor se había transformado en distancia. El dolor. Las primeras lunas me visitaron con el hastío de la vejez prematura. Me preguntaba por el sentido de aquella ausencia, de aquel ir en busca de bienes, ese infinito deseo por lo que no tenía, ese querer siempre más. Fue entonces, una de esas noches, cuando alguien me sugirió el juego del telar. A tejer y destejer me ayudaba, por supuesto, una de las mujeres de la casa, imprescindible para hilar esa parte de historia oficial que tanto les gusta. Mis noches no pertenecieron a la triste defensa de mi patrimonio y de mi fidelidad. Sé lo que están pensando. Pero a Ulises no le importó mucho. Dio por sentado que su cuerpo y su ser eran imprescindibles, insustituibles, únicos. Y la verdad, mira el retrato, ella se acuerda que mira el retrato que estaba en la mesita, y dice, a veces me pregunto qué lo hizo volver. No lo hizo por mí. La vejez me ha hecho intuir que fue un acto de demostración. Había salido triunfante de las batallas. Nadie podía con su tenacidad. Pero un guerrero sin poema épico no es nadie. Sentí un cierto malestar al reencontrarlo. Me había hecho conmigo misma, en un lugar en el que no tenía que dar explicaciones, en el que podía ver crecer a Telémaco. Un lugar en el que me sentía bien siendo como era. La espera me hizo fuerte, segura y descreída. Llegaban rumores constantes de regresos o tragedias. Un día aprendí a esperarme a mí misma y a proteger un poco ese lado del corazón que se hace arena o fuente, dependiendo de la luz que lo ilumine. Aprendí a mirar mi sombra paseando por la orilla con una tristeza que construye futuro. Esa tristeza dio paso a la serenidad, y la serenidad a la calma, y la calma a la inquietud por ser yo, no la espera de otro. Me esperé a mí misma. Esa es mi verdadera historia. Después que nos dice esto, ¿verdad? Porque acuérdense que ella empezó diciendo que nos iba a decir su verdadera historia. De pronto dice, entra de nuevo en esa especie de melancolía que durante mucho tiempo sintió. Dice, me dejó tirada como una colilla de cigarrillo. Igual. Me tomó, me prendió y cuando me vio gastada, me tiró contra el suelo.
Y un día me derrumbé, de repente, como si tal cosa. Fue por una pequeñez. Odiaba a todos los hombres por razones de género y sin distinción de edad, razón, raza, religión y clase social. Los detestaba a todos. Pero pasó el tiempo. Había encontrado la serenidad en largas conversaciones, en charlas de mujeres con sabor a café. Y hace una pausa, dice. Pero un día apareció. Las ciudades siempre son enormes cuando deseas encontrar a una persona y minúscula cuando huyes de su recuerdo. La misma acera para los dos. Yo fingí no verlo. Claro, pero él se queda, obviamente. Y entonces ella, frente a él, lo que le pregunta es, ¿pero quién viajó de los dos? Yo me fui sin mover los pies. Me revolví hasta desaparecer. Tú viajaste para volar. Yo para enterrarme y renacer. Ahora sé que tu viaje fue una invitación al mío. Ahora que puedo mirarte sin ver a un extranjero. Ahora que tengo la edad en la que las cosas se ven desde el otro lado del espejo. ¿Sabes, Ulises? ¿Te importa que te llame Ulises? Me hiciste daño. Y me hiciste bien. Me regalaste el desgarro envuelto en papel celofán. Pero al romperme, me vi atrapada en la historia. En la mirada de esas mujeres que aguardan tras la celosía de una ventana. Y decidí salir, rasgar mi piel para tomar otra. Y volé, Ulises, con las alas de quien se sintió mendigo de la vida y ahora se sabe propietario de ella. Lo mira y dice, supongo que ahora entiendes. Supongo que ahora entiendes mi silencio. Meses y meses sin palabras, sin cartas, sin llamadas. Pero solo lo supongo, Ulises. Llega un día en que las huellas de lo que ocurrió se hacen borrosas. Y te confundes al repetir cómo fue. ¿Qué más da? Ha pasado tanto tiempo desde entonces. Y sigue mirando hacia el mar, hacia las gaviotas. Ahora te guardo bien, como una parte de mí misma, como una parte de lo que fui y de lo que soy. Y ahora estás aquí, a la vuelta de los años, solo. Pero esa es otra historia. Tú querías saber y esto es lo que fue. Bien, esa es la obra Las voces de Penélope. Realmente me pareció interesante y me alegra haber podido contárselas a ustedes. Como vieron, es la narración de todo lo que pensó y sintió en el trasfondo de ese relato que es la historia oficial. Iba a comenzar, o iba a retomar, en realidad, la otra obra, la de Antonio Gala, para que ustedes vieran cómo Gala la construye a esa Penélope también. Es realmente, como les decía y como vimos en la parte en que Ulises está con Nausicaa, tiene la estructura de una obra de teatro común, normal, ¿verdad? Pero lo que nos tocaba ahora rescatar de ese texto era el momento en que él se duerme después de haber estado todo este tiempo en la cama con Nausicaa, ¿verdad? Y la ve a Penélope en su sueño. Y entonces ese sueño nos lo presenta como lo que él quiere que Penélope sea cuando él vuelva. Esa Penélope va a empezar, como yo les dije, a decirle cómo ha ido cambiando. Después, cuando él se va,
cuando los feacios lo llevan ya a Ítaca y ya se encuentra con Penélope, se encuentra con una Penélope al estilo de lo que debe ser la Penélope que piensa lo que piensa Itziar Pascual, ¿verdad? Pero no se las voy a leer ahora. Por ahora nos quedemos con esta idea de lo que es la espera de Penélope. Y después vamos a ver si, vamos a ver, voy a intentar en un esfuerzo ciclópeo que Andrés nos cuente, nos diga, nos enseñe lo que él sabe de Penélope. Bueno, creo que por ahora la clase es más corta que la de la vez pasada. La de la vez pasada fue medio larguita. Espero que no haya sido hartante. Pero esta es un poco más corta. Pero las clases próximas probablemente las hagamos con Andrés. Va a ser por lo menos un poco más ameno. Chicas, bueno, que la primavera se vaya acercando, en realidad. Que podamos ir dejando un poco, no el frío, porque bueno, no está ya tan frío, pero de todas maneras que vayamos dejando este agobio que nos oprime tanto y que podamos empezar a ver un poquito más de aire. Nos vemos en la próxima. Que les vaya muy bien.